Bienvenidas y bienvenidos a Unicapmente Tertuliando, un espacio de reflexión, innovación y diálogo interdisciplinario. Este podcast es coproducido junto a Tertulia Académica Virtual, a quienes agradecemos profundamente por hacer posible este encuentro de ideas. Una iniciativa de IDIA, el Centro de Investigación Interdisciplinario en Derecho e Inteligencia Artificial, de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, UNICAP. Listo, pues bienvenidos a este programa de Unicapmente Tertuliando, donde buscamos abrir la conversación respecto a temas que urgen en el día a día. Hoy nos acompaña, por supuesto, el doctor Rafael, representando, y tenemos un invitado especial que no puedo atreverme a presentarlo con falta de la dimensión del personaje que nos acompaña, que además nos viene a abrir perspectiva en absoluto. Un amigo conocido y colega del doctor Rafael. Por favor, le pido que le dé la bienvenida a nuestro invitado especial. Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan, un saludo muy especialmente a Bianco, al doctor Ivanier, al ingeniero Diego, que está aquí ya con sala con nosotros, y pues obviamente a cada uno de ustedes que se sintoniza para escucharnos en cada una de estas emisiones. En ese sentido, pues sí, efectivamente hoy tenemos un amigo muy especial, muy de la casa, una persona que hemos tenido la fortuna de conocer tiempo atrás y que además de eso, como siempre hemos dicho, más allá de los logros profesionales que son importantes, del conocimiento que también es relevante, es la calidad de persona que tenemos enfrente. Muchas veces eso es lo que nos falta, no personas que tengan títulos, aquí en Colombia se tiende a decir que sean rimbombantes, que tengan unas grandes bibliotecas donde se ven unos grandes certificados y demás, pero no son calidad de persona, no son calidad humana, no tienen ese espíritu, y eso es muchas veces lo que nos hace falta a nosotros en la educación. En ese sentido, pues Diego es todo lo contrario. Diego ha sido una persona que, a pesar de todo la trayectoria que él ya mismo nos va a comentar, porque yo sigo teniendo falencias en cómo decir el cargo y el nombre de él, de los 15 renglones oficiales que pone el Ministerio de Ecuador para su rango. Más allá de eso, y más allá de las certificaciones y títulos que sabemos que posees y que conoces, Diego ya no es tan desconocido, porque ya aparece en noticieros y aparece en medios masivos, y nosotros pues nos sentimos honrados que nos separe este espacio para ello. Pero más importante, y quiero decirlo con calidad, es el factor humano, ¿no? Esa es la realidad por la cual el ingeniero pues está aquí, y te agradecemos, Diego, pues que nos acompañes. Para mí y para nosotros este proyecto es muy importante contar personas como tú, más allá de cualquier otra nominación, que es lo que es relevante en el espacio. No, pues muy buenos días con todos, muy buenas tardes de hora Ecuador, saludos desde Riobamba. Yo me siento muy agradecido, sobre todo poder contar con grandes colegas, grandes amigos, grandes personas como son ustedes. Realmente quiero agradecerles de manera muy cordial y un fraterno saludo por tomarme en cuenta. Realmente siempre estamos para poder colaborarnos y sobre todo tomar siempre conocimiento y compartirlo, ¿no? Algún momento hemos conversado también, profe Rafael. Aquí no hay banderas, el conocimiento no tiene banderas, no tiene color, al contrario, más bien tiene mucha hermandad, mucha fraternidad, y qué mejor nosotros poder compartir con lo que poco que sabemos, es poder seguir aprendiendo día a día, y que estos espacios sigan difundiéndose mucho más para poder compartir y también aprender mucho más, ¿no? Decía un cordial saludo de parte de mi persona. Digo, y además me parecería indispensable para el contexto del espectador dimensionar el bagaje que hay con tu nombre. Diego Asquiz es ingeniero, él está enfocado y especializado en recursos hídricos, un tema que, bueno, el día de hoy es más urgente que nunca en la demanda de agua potable y no potable, y los usos que se les está dando, los riesgos a los que se ve sometido. Y además, como servidor público desde el gobierno de Ecuador, tiene una perspectiva única, no solamente de comprender los recursos hídricos y las implicaciones técnicas, sino lo que se lleva a cabo desde un puesto de toma de decisiones, desde entender cómo está funcionando el territorio, desde entender cómo funcionan estas estructuras de poder,
y me parece maravilloso, ¿no? Que hoy podamos bajar esta conversación al ciudadano de a pie, ayudar a entender a la población qué está pasando con el agua, qué está sucediendo con los gobiernos, qué está sucediendo con los recursos y qué sí está en la responsabilidad de todos los ciudadanos. Diego, gracias de verdad por traernos semejante conocimiento. Sí, más bien agradecerles, pero quisiera también presentarme. Mi nombre es Diego Asqui, soy acá ecuatoriano, orgullosamente riobambeño. Este agrado y esta especialidad me nace a partir de que tuve un gran mentor, paz descanse mi señor padre, que él se trabajaba, desarrollaba justo en este medio, y por ende yo me gradué en la Universidad Central, ingeniero civil, tuve mi posgrado en hidrosanitaria, hidráulica y saneamiento, tengo mi especialidad diseños de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. Y actualmente estoy siendo doctorando de la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia, en España, en la parte hidráulica, ¿no? Eso en cuanto a la parte investigativa, en la parte profesional. Desde ahí, como experiencia, netamente me dedico a lo que es consultorías, lo que es construcción, en la parte privada y en la parte pública. Actualmente yo soy responsable zonal de la unidad de agua potable y saneamiento, riego y drenaje del Ministerio de Ambiente y Energía. Un poquito largo, pero a Dios gracias, con mucha humildad y sobre todo con mucha responsabilidad hemos estado apoyando y sobre todo aportando en la comunidad y sobre todo hemos estado en territorio como para tener mucho conocimiento y ver la necesidad que tienen como para, en este caso que es el recurso agua, ¿no? Que es importantísimo. Para mí es lo más importante que puede haber este recurso. Diego, deseamos que nos comentes algo que siempre te hemos preguntado y queremos no dejarlo pasar en experticia, porque infortunadamente o afortunadamente, como se quiera ver, las crisis nos permiten a nosotros reevaluar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque cuando llegamos a una crisis porque hicimos algo mal, ¿sí? Porque si no hubiese la crisis no nos percataríamos de las cosas que se están haciendo mal. Y en ese sentido, cuando teníamos la oportunidad de conversar en persona, el año pasado nos decías, muchas de las anomalías que se han presentado es porque estamos utilizando o mal utilizando el recurso hídrico. ¿Cómo sería entonces ese aprovechamiento apropiado si la manera que lo estamos haciendo tal vez no es la más adecuada? Sí, la pregunta es muy amplia, ¿no? Podemos verla con varios enfoques. Vamos al enfoque que para mí es primordial, el enfoque social. Entendamos que el agua para nosotros es riqueza y el mismo que puede ahondar o sobre todo salvar puede disminuir lo que es la pobreza en cada uno de los países de aquí de Latinoamérica. El tener el aporte de agua segura, el tener el acceso a una agua segura, garantizamos a que nuestras comunidades, a nuestras poblaciones, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos puedan acceder de manera íntegra y sobre todo asegurar la vida y con ello ya asegurar el progreso y desarrollo. Recordemos, ¿no? La parte social desde años anteriores, desde siglos pasados, nuestras culturas, que somos de aquí de Latinoamérica, siempre construían sus ciudades. Esto era un símbolo de desarrollo, esto era un símbolo de mejor y sobre todo de respaldo y de crecimiento en cada una de las poblaciones, ¿no? Es el enfoque social. Ahora, yo quisiera empezar ya de manera muy íntegra la pregunta suya, profe Rafael, y quisiera realmente preguntarles, ¿qué es mejor actualmente? ¿Buscar una nueva fuente de agua o empezar a cuidar nuestras fuentes de agua? Entonces, esa pregunta es interesante. No sé si podríamos conversar con usted, Bianco. Bianco. Claro, claro. A ver, a mí me parece de entrada que un ciudadano de a pie, no estoy seguro, yo mismo no estoy seguro de alcanzar a dimensionar cuáles son las fuentes de agua, en qué proporción, de qué nos dan, cómo son tratadas, cómo es posible que yo pueda tener acceso a agua potable. Creo que esa pregunta que haces es maravillosa. Me parece lógico una respuesta de que sería ideal cuidar las fuentes que tenemos, porque muy probablemente las fuentes que tengamos son las que más fácil acceso nos han brindado, ¿no? Buscar otras sería ir escalando en la complejidad de extracción del recurso y del tratamiento del mismo. Entonces supongo que tendríamos que cuidar las que tenemos. Pero empiezo y parto de decir,
es urgente dimensionar cuáles son las que tenemos, qué implica tener agua a la mano y de qué tamaño es el escenario actual. Ahora entendamos vuelta del otro contexto. Estamos en territorio, nosotros siempre buscamos, en todo lado escuchamos, necesitamos más agua, no hay agua, hay escasez, pero realmente si no tenemos el contexto de cuánto de agua tenemos, en dónde tenemos nuestras fuentes, en nuestra localidad, donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro cantón, en nuestra ciudad, no sabemos de dónde viene el agua, no sabemos qué es lo que vamos a cuidar, qué es lo que tenemos que proteger. Por ende, es importantísima la información que debemos compartir con cada uno de nuestros compañeros, vecinos, ciudadanos, que ellos puedan tener conocimiento de primero dónde están, cuántas fuentes de agua tenemos, cuánta agua tenemos. La segunda, cómo podemos cuidarla, cómo podemos protegerla. Y la tercera, más importantísima, ¿no? Saber ahorrar agua. Son tres factores importantísimos que deben tener en cuenta cada uno de nuestros países, cantones, ciudades que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Ahora, bien sabemos que ya hay que cuidarlo, tenemos unas fuentes de agua, pero ¿cómo cuidamos? ¿Cómo protegemos? Me surgen dos preguntas, si me lo permites y no interrumpe en tu argumento. Por favor. Creo que hay una conversación muy compleja en cuanto a quién se le asigna la responsabilidad de las crisis medioambientales. Si bien estoy de acuerdo que hay una responsabilidad que tiene el ciudadano, pensar que en el próximo lustro, en los próximos 5 años, los servidores y las empresas tecnológicas estarán consumiendo el 20% del total de la energía global y lo que eso implica a niveles hídricos, ¿no? Hoy en día la industria ganadera, por ejemplo, el consumo de recursos potables que tiene, me queda esa pequeña duda de qué tamaño puede ser la aportación de un ciudadano en su consumo cotidiano cuando ejerce estas actividades de ahorro. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Dónde está esa capacidad de incidencia? ¿Y cómo se ve en este marco? Es excelente tu pregunta, realmente te felicito. Vamos por el del ciudadano de a pie, cualquier ciudadano común, corriente que somos nosotros. Eh, para mí tiene el 99% de responsabilidad cada uno de nosotros. Entendamos una cosa, nosotros cuando entramos, desde que consumimos el agua, tenemos la conciencia de decir, consumo lo que yo necesito o consumo y lo desperdicio lo que no necesito. Una vez consumido, ya sea en duchas, también no solo en bebida, también en duchas, en el tema de quehaceres, en el tema de la cocina, en el tema de saneamiento, de limpieza de nosotros mismos, y recordemos que eso va a retornar a los cuerpos hídricos. Yo me recuerdo que teníamos, bueno, dentro del posgrado tenía un profesor que me mencionaba, desde la primera basura que yo boto a la calle, una sola fundita de caramelo, esa basura va a llegar al mar. ¿Por qué? Porque esa basura llega a nuestro sistema de alcantarillado, llega al sistema de alcantarillado. No, en la mayoría de ciudades no lo tienen sistemas de plantas de tratamiento de depuraciones y netamente van a nuestras cuencas y subcuencas, microcuencas hídricas. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Es importantísimo, tenemos toda, que para mí es el 99%, porque queda nuestro tema de concientización como ciudadanos y sobre todo concientización con el medio ambiente. Muchos decimos, es que el gobierno no hace nada, es que no tenemos agua y siempre vivimos quejándonos. Pero ¿qué tal si empezamos de nuestro entorno a cambiar y tomar acciones frente a ello? A cambiar y tomar concientización del cuidado del agua. A cambiar y tener el que nosotros podamos depurar esa agua que utilizamos y devolver a la naturaleza casi igual a la que nos podemos tomar. Recordemos, tenemos un ciclo hidrológico que nos dan desde la primaria, que entramos captamos desde nuestros páramos, desde nuestros nevados, desde nuestras montañas, captamos, llevamos a los ríos y nosotros consumimos, luego botamos de nuevo al río y el río se va con la evaporación, vuelve con las nubecitas y se llega nomás a recargar de nuevo nuestras fuentes hídricas. Estamos nosotros mismos contaminando lo que nosotros vamos a volver a consumir dentro de un tiempo futuro. Entonces, si nosotros logramos empezar a entender desde niños, desde guaguas, desde chiquitos, poder entender que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar el agua, vamos a ser importantísimo que decir, bueno, yo ya voy a pensarlo muy bien, el agua que voy a botarlo, porque sé que después de un tiempo voy a consumir esa misma agua, va a volver a mí. Yo Eso sé, para mí.
De ahí Perdón, el otro escucho. enfoque, el 1%, yo ya me voy a políticas públicas, a gobernanza del agua. Hay materias de posgrado, tomando este punto muy importante porque es un punto de declive. Sí, yo también detecto, doctor Rafael, es tema de la señal de Diego. Si ahí se me escucha, Listo, ¿sí? doctor, gracias. Correcto. Entonces, tanto de ello es el 1% que entra ya políticas públicas que nosotros debemos exigir, crear en cada uno de los gobiernos que deberían generarse para que las personas, entendamos, nosotros también somos seres humanos, si no nos toca en el bolsillo, si no hay una multa, si no hay una sanción, si no hay una advertencia, no entendemos. Entonces, lastimosamente, hay que ir generando políticas que nosotros podamos exigir a nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos, que podamos primero la utilización clara y sobre todo óptima del agua potable que consume, no desperdiciar, generando tarifas que puedan elevarse a un consumo elevado, ya una tarifa mucho más grande, que tengan que pagar mucho más, por ejemplo. Ya cuando el tema de tarifa, con el tarifa de consumo, deberíamos cobrar la tarifa de depuración del agua que podamos devolver, porque recordemos, el saneamiento no es barato, es un poco costoso, pero es responsabilidad de nosotros. Yo pienso que ahí llegamos al 100% para poder cubrir esta responsabilidad que deberíamos realizar. A eso digo. Y digamos, ese planteamiento es bastante revolucionario, el que usted nos acaba de plantear, porque es cambiar la vuelta. Es decir, es que todo el mundo siempre piensa el Estado, el gobierno, las empresas, pero nadie mira lo que hace a sí mismo, ¿no? Entonces, dejar la llave abierta mientras voy a contestar el teléfono es perder agua. Bajar más de una vez la taza del inodoro sin necesidad es perder agua. Demorarse más de 40 minutos en la ducha es perder agua. ¿Sí? Esas son las, digamos, las consecuencias y obviamente la responsabilidad recae en la persona. Pero además de las sanciones que su merced ha planteado, en Colombia se llegaron a sanciones específicas. En el caso de Bogotá, durante 2 años, tuvimos racionamientos de agua para que la gente se fuera acostumbrando a que el recurso no es infinito, porque nos enseñaron que los recursos naturales son infinitos, entonces pensamos que se pueden despilfarrar porque son infinitos, ¿cierto? Esa es una estrategia que utilizaron las municipalidades locales, pero no se vio el efecto, porque una vez levantado, la gente regresó otra vez a hacer su proyecto. ¿Cómo podemos hacer para que se interiorice, para que sea algo que la gente lo haga consecuentemente? Que no sea una cuestión, no necesitemos como el látigo para que la gente funcione, sino que la gente entienda que es una acción que se merece en el tiempo, que es una acción que se merece en la distancia, que es pensando no en el mañana, sino en un futuro. Netamente nos dice la bibliografía de pedagogía, ¿no? El tema es capacitación. Y es capacitar desde las edades muy tempranas. Si yo le enseño a mi hijo, a mi sobrino, a mi niño pequeño, en ese momento, desde las edades tempranas de mencionarle que no puedo desperdiciar el agua, debo también contribuir para poder depurar el agua, debo evitar, no sé, elementos de desinfección que puedan afectar demasiadamente a los cuerpos hídricos, al ecosistema, verificar que también podemos utilizar también medios de ropa que sean ecológicos, utensilios ecológicos, herramientas ecológicas, que podemos nosotros determinar también dentro de nuestro marco de educación, que sea principal, que claro, no sea como amedrentar con sanción, sino que ya sea con concientización. Eso es importante, ¿no? Pero podemos ser desde pequeño. Y ahora, la generación que no recibió esa capacitación, ahí es cuando Justo, entran las políticas públicas. me parece muy interesante no es que no es tan pequeño ese gap, esa brecha que hay entre generaciones. Escuchar cómo piensan por décadas, ¿no? Los que tienen 10, los que tienen 20, 30, 40, 50, 60. Hay una brecha de cómo se concibe el recurso y qué se hace al respecto. Hay dos anotaciones que hice. Una, tomaste el ejemplo de un envoltorio, ¿no? De una funda, le llamaste, desde el caramelo. A ver, me encantaría, yo sé que podrá ser un tanto tedioso, pero ¿cuál es la historia de terror que sucede
a nivel medioambiental con el detalle de soltar tu basura en la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Hacia dónde llega? ¿Hacia dónde va? ¿En qué proceso termina causando inconvenientes? Y al final, ¿de qué tamaño es el impacto y el costo que le genera al ciudadano real? Una envoltura, para que lo entienda la audiencia, para que hagamos ese trabajo de concientizar. ¿Qué provoca? Para mí una envoltura es el inicio y para mí es el inicio de una catástrofe. ¿Por qué por qué exagero en este punto? Primero, entendamos que es un plástico. Este plástico no se va a descomponer en varios años. Segundo, este plástico puede desprender colorantes, puede desprender colores, y para que se pueda entender a la audiencia en general, puede desprender colores, puede desprender minerales, microorganismos, no microorganismos, más bien serían minerales que pueden afectar y alterar el agua. Nosotros somos, yo en mi caso como Chimborazo, la provincia de Chimborazo, nosotros estamos en la altura. Yo boto la envoltura en Riobamba. Esa envoltura se va a pasear hasta el nivel de la costa, va a pasar por el agua, va a seguir contaminando el agua de los que van a estar en la parte de abajo, en la parte costera del país del Ecuador. Va a consumir esa agua que no es apta y vas a tener esta presencia de este material, de este plástico. Va a llegar al mar, puede que antes de que llegue al mar pueda estar afectando o se pueda comer un animal marítimo o alguien que quiera consumir agua, se puede consumir esos pedazos de plástico y al final el mar no va a terminar su camino. Va a generar una bolita de nieve, para entendamos desde lo que yo boto la bolsa de plástico, una bolita pequeña de nieve y al final cuando no se puede descomponer se va a hacer una bola grande de nieve que va a ir afectando ecológicamente, va a seguir consumiendo y degradándose el material. Esa degradación del material nosotros comemos y tomamos esa agua degradada de ese material. Eso estoy con una bolsita de plástico. ¿Qué tal si hacemos ya con botellas? ¿Qué tal si hacemos ya con ropa que nosotros usamos? Hay personas que lo botan a la basura y la basura, oh sorpresa, se cayó al mar, se cayó al río y sigue creando esa situación, ese ciclo. Por eso es importantísimo el tema de reciclaje, el tema la clasificación de los residuos sólidos para que puedan ellos tener su final, no final tan catastrófico como el que te estoy mencionando. Es del agua. Y algo también te pongo otra pregunta muy interesante, más bien. ¿Podrías vivir sin electricidad o sin agua? ¿Cuál de las dos prefieres? Wow, creo que tendría que ser obligadamente sin electricidad, ¿no? Y no sé si pudiéramos vivirlo, pero... No, y lo vivían nuestros antepasados, profe Rafael, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivían sin electricidad, no tenían la computadora, no tenían celular, no tenían televisión, se dedicaban a la parte agrícola, se levantaban 5 de la mañana donde que había luz y ya se iban a acostar a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya anochecía, ya bajaba el nivel de sol, lo lograron, pero lo más importante es que ellos luchaban y de hecho tenemos nosotros juntas históricas de agua potable, juntas de administradores de agua potable, juntas históricas, juntas de riego, que hace años, desde 1960, 1970, ya comenzaban a conformarse legalmente estas juntas para poder obtener agua. Mira, bueno, es impresionante. He tenido la oportunidad, bueno, aquí cerca de Cancún, en la península, tenemos una isla muy hermosa, que los invito, el día que la vida les dé oportunidad de conocerla, por favor no la pierdan, que se llama Cozumel, la isla de Cozumel. Y en Cozumel hay áreas todavía que son vírgenes en esta isla. El año pasado me tocó recorrerla un road trip ahí por carretera y llegando a la costa en donde no hay nada más que naturaleza, lo que sí te encuentras son envolturas de todo el mundo. Te encuentras envolturas de China, de Brasil, de lo que te imagines. Llegas, recoges y puedes recoger la basura de cualquier parte del planeta. Yo la primera vez que lo vi fue la primera vez en mi vida que yo creo que se me hacían una lágrima. O sea, no podía entender el impacto que tenía la basura que cualquiera se pudiese soltar en cualquier parte del mundo, cuánto navegaba, cuánto se quedó en las fosas nasales de los animales en el océano, en los ductos de limpieza, en la pesca, los microplásticos. Es inverosímil la experiencia de tener que levantar y leer en coreano o en chino un envoltorio, como bien explicó, de una fritura, de un dulce, de un caramelo.
Y yo creo que no estamos listos para, para vivir sin agua. Pero si es que la gente entendiera, pudiera observar toda la gente de que de esa agua al menos va a evaporarse, va a llenarse recargarse las nubecitas y va a volver a precipitarse en las montañas, en los nevados, en los manglares, en los páramos, la gente ya empezara 2 veces, realmente. Realmente yo con mi basura trato de no ocupar servilletas. Trato de no utilizar utensilios que no sean de un solo uso. Más bien que pueda usar más 2 o 3, 4, 5 usos para poder yo también aportar, al menos con mi medio, con mi entorno. Porque sé que esa basura a veces no lo disponen de la mejor manera. Los municipios no lo disponen y pueden tener contacto con el cuerpo hídrico, ¿no? Ahora, si entendiéramos que de esa basura que botamos tiene que ver mucho el agua, la calidad de agua que nosotros consumimos, toda la gente lo entiende. Toda la gente pudiera entender y decir, no, esa agua estoy consumiendo, no voy a botar, voy a tratar de evitar generar menos residuos, voy a tratar de no botar en la calle una botella de caramelo, voy a tratar de más bien utilizar medios ecológicos y sobre todo herramientas, insumos que pueden aportar y ayudar a la regeneración de parte del medio, ¿no? Si existiera una luz ultravioleta, que de esas que muestran residuos que no se ven a simple vista, si tuviéramos algo como eso para ver los microplásticos que estamos tomando, comiendo, los que nos están recorriendo la sangre en este momento, creo que habría un shock social muy importante para comprender en dónde se cuela esa contaminación. No, y ahora hemos hablado mucho del tema de concientización. Yo quisiera más bien cambiar vuelta ahora, ¿cómo podemos nosotros cuidar? De mi parte, proteger más que cuidar, protegiendo las áreas de protección hídrica, las APH, recordando de cuidar las recargas hídricas. Nosotros consumimos, captamos siempre desde la parte más alta y entendamos, la mayoría tienen por costumbre aquí en Latinoamérica poner al lado el ganado, comenzar a sembrar, empezar nosotros a hacer actividades antrópicas. Pero ¿qué tal si nosotros ya podemos declarar, y de hecho en Ecuador hay un programa que se llama Áreas de Protección Hídricas, APH, que se declara, compran el páramo, compran el área para que se prohíbe cualquier actividad antrópica. Nadie puede ingresar. Es el medio ambiente autóctono y sobre todo que es inalienable ese medio. Nadie puede sembrar, nadie puede ir a cazar, nadie puede, realmente solo las personas autorizadas pueden entrar a caminar y a verificar las captaciones. Entonces, yo más bien invito a Latinoamérica que podamos seguir surgiendo este tema, porque es presupuesto, porque se está cancelando por cuidar el área, se está pagando de manera anual, se está comprando esas tierras para que no exista intervención, ya sea como de animales domésticos, ganado, de sembríos o por ahí. Diego, me encantaría preguntarte, aprovechando este espacio, esta plataforma que nos brinda Tertulia Académica, creo que algo fundamental y que muy pocas veces se pregunta, a veces la gente quiere escuchar el tema, ¿no? Yo creo que es tan importante escuchar el tema como escuchar al ponente, y me gustaría preguntarte, en lo que estás haciendo hoy y en lo que te gustaría lograr en un futuro cercano, ¿qué intervenciones impulsas? ¿Qué iniciativas empujas? ¿Y cómo nos podemos sumar a ti, desde los que son tus conciudadanos hasta los que somos conciudadanos del mundo, ¿no? Que estamos un poquito más lejos, pero en el mismo objetivo. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué es en tu proyecto de vida? Cuéntanos un poco. Para mí, mi proyecto de vida profesional es muy importantísimo. Es tratar de que al menos mi entorno comiencen a tener ya agua segura. Agua apto, que los niños que están desarrollándose puedan tener agua apto para que se pueda reducir sobre todo la desnutrición infantil. Si tengo agua, tengo desarrollo. Si tengo agua segura, tengo un buen desarrollo físico, una buena salud y por ende un buen desarrollo sostenible y social. En sí, cómo voy cambiando mis herramientas desde preparando y seguir estudiando. Y esa es mi razón, mi lógica que me dejó mi gran mentor, mi señor padre, que en paz descanse, que me dejó ese gran legado de poder continuar, seguir luchando, pero sobre todo con herramientas. No sé si les invito también, y cito una frase de San Ignacio de Loyola, yo soy ex estudiante del colegio de jesuita, que decía, hacer más para servir mejor.
Si yo tengo más herramientas, tengo más conocimiento, puedo hacer más investigación, puedo colaborar y sobre todo servir a la gente, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir cambiando? Es sobre todo, primero, empleando infraestructuras que sean aptas. Y claro que está en mis manos, dentro de mis funciones de la parte de estatal, la parte como servidor público, es revisar los proyectos hidráulicos, es revisar estos proyectos que sean aptos en beneficio, no en perjuicio, no que sea un mal el proyecto, la obra. Al contrario, yo me garantizo de manera hidráulica, sanitaria, que ese proyecto sea garantizado y sobre todo sea en beneficio de la gente, que tengan acceso al tema de agua. Segundo paso, el futuro realmente es generar que también ya no solo tengan agua potable, sino que tengan un saneamiento seguro. El tema actualmente en las comunidades, existen las fosas sépticas, no sé cómo le digan en tu país, pero son fosas sépticas, son pozos que excavan y colocan con una especie de ladrillos, como una pared, para que allá puedan desfogar lo que son las aguas servidas, las aguas negras, aguas que vienen de los baños, de las cocinas, de lo que usamos, aguas. Y esas aguas se van infiltrando, vamos dañando. Esas aguas siguen filtrándose. Esa misma agua va y dota de las plantitas que están dando lo que van a producir, lo que ellos van a consumir, las hortalizas, las frutas, y con esa misma agua, aguas abajo captan para poder darles agua al ganado. Eso no es un saneamiento seguro. Y realmente el primer paso es que tengan agua, el segundo paso que tengan un saneamiento seguro, que sean óptimos, que puedan respaldar y que esa agua puedan regresar primero al medio ambiente, segundo que puedan, no les afecten. Porque la mayoría de personas dicen, bueno, tiro el agua que utilicé, aguas de abajo, no me interesa, no me va a hacer daño, pero no se dan cuenta que eso es un ciclo que estamos afectando. Es que abajo, no sé quién también será, pero realmente esa misma agua regresa o esa misma agua consumimos, o de esos productos que aguas de abajo están produciendo, comemos, consumimos. Y a nosotros mismos nos hacemos daño, ¿no? Entonces, para mí ese es mi enfoque de vida y las herramientas que podamos ejecutar en cada uno de los ámbitos que estemos, en el tema público, en el tema privado y sobre todo en el tema investigativo. Esa es la articulación que debemos generar entre sector público, sector, instituciones universitarias de la parte investigativa y la comunidad que es la beneficiaria. Articulando esos tres pasos muy bien ejecutados, podemos realizar muchas grandes cosas como apoyo, generación de políticas, generación de ideas, generación de proyectos y la comunidad que sea beneficiaria. Bueno, creo que el doctor Rafael es uno de Perdón, los actores, ¿no? es que si me estoy alargando más bien, pero realmente el No, al agua contrario, no, la charla está muy emocionante. Lo que generado. pasa es que acá los tiempos en este espacio son mucho más cortos. Entonces, por esa razón, les indicaba que nos quedan 10 minutos. No es para que ya corte, sino al contrario, para que sepan que todavía tenemos espacio para una o dos preguntas. Por mí no hay problema. Si quieren, nos llegamos hasta las 2, 3 de la mañana. Pero es porque en este espacio el tiempo está medido de esa manera. Bueno, aprovecho ya que me dieron la palabra, justamente, Diego, su merced que ya conoce la realidad latina de esta parte del norte, del sur del continente, ¿cierto? A mí me encanta decirlo así, la parte norte del sur del continente, que es donde nosotros nos encontramos, y en teoría tenemos selvas tropicales, tenemos lluvias torrenciales. Ayer, no más, en estos días, se inundó ciertas zonas de Bogotá. Además de eso, tenemos, en el caso de Bogotá, entiendo que varias ciudades en Ecuador tienen la fortuna de tener varios ríos que circunnavegan alrededor de la ciudad. En el caso de Bogotá tenemos 2 ríos, tenemos 16 embalses, tenemos 142 humedales. Y aquí me puedo seguir extendiendo y además de eso es una zona rica en agua. Y nosotros decíamos, es incomprensible que tengamos que pasar 2 años, ¿cierto? 2 años con racionamientos de agua, cuando en teoría estamos flotando sobre el agua, ¿cierto? Entonces, en ese orden dirías, ¿tú consideras que estamos desperdiciando o estamos mal utilizando? ¿Cuál de las dos sería la más aplicada para concretar? Muy interesante la pregunta, me encantan mucho estos dos temas porque por aquí sacamos otro abanico más, de otra media hora más bien podcast 2, two level.
No, más bien podemos y responder y dirigirnos netamente al que estamos mal utilizando. Es como que fue primero el huevo o la gallina. Primero es el tema de mal utilizar. Realmente, si nosotros tuviéramos, vuelvo y repito, el tema de concientización a lugares que no tienen el tema de esta riqueza hídrica, esta riqueza de recursos hídricos, estas líneas de hidrográficas que tenemos y cada uno de los latinos somos muy afortunados, ¿no? Pero ahora, más bien yo quisiera hacer una contrapregunta, profe Rafael y también Bianca. Quisiera preguntarles, y ahora, ¿y las zonas que no tienen acceso a agua y hay comunidades? ¿Qué solución? Porque netamente nosotros como humanos, dijeron, bueno, no tienen agua y bueno, cámbiense, váyanse a otro lugar, vénganse a la ciudad donde que hay agua, no tenemos agua completa, pero al menos podemos compartir agua, pero no sería esa una solución, ¿verdad? ¿Cuál sería la otra solución? Si me permites, ahí sí tenemos que hacer el segundo podcast y tal vez un tercero. Sí, soluciones técnicas puede haber muchas. El asunto no es, en mi concepto, el asunto es de disciplina ciudadana. Sí, hay tres factores que se necesitan implementar. Ya que tú mandas la pregunta al público, entonces pues ya yo me tomo los 45 minutos que faltan. No, al contrario. La primera es disciplina ciudadana, porque la gente entienda que es un bien que se tiene que preservar como cualquier bien. No se puede seguir malgastando como si fuera ilimitado, porque entonces tenemos la falsa idea de que como el 75% del planeta es agua, entonces todo el agua es consumible y todos sabemos que no es verdad. ¿Sí? El agua dulce es la que es consumible, que es la que viene de los ríos y algunos humedales, porque no todos los ríos y no todos los humedales tienen agua de consumo. Eso también hay que aclarar. Segundo aspecto, la deforestación y las acciones bioambientales que han disminuido las relaciones entre el nicho natural, pues generan que se den alteraciones en el clima. Entonces, eso ha generado, para nosotros es muy claro por qué hay inundaciones en ciertas zonas, porque no hay árboles, sencillo. O sea, no, es muy bonito el edificio, muy bonito el parqueadero, pero se les olvidó poner la zona verde y lo que hace que se recoja o que se absorba esa cantidad de agua, digamos, cuando llueve, es justamente la zona arborífera. Y finalmente, ¿cierto? Lo que sería la función estatal, ¿cierto? Que debería ser, porque muchas veces las sanciones cuando son sobre seres humanos son entendibles, ¿cierto? Cuando es sobre un ser humano, o sea, alguien comete un delito y se hay que poner una multa, nos parece lógico y plausible. Pero cuando la misma acción se comete sobre acciones naturales, la persona que tala indiscriminadamente, la persona que maltrata a los animales, la persona que por hacer el parqueadero donde pueda poner su carro daña todo el antejardín de la casa, pues no nos parece que esas cosas tengan que tener la misma sanción y justamente se necesitaría que se aplicara las mismas sanciones más allá del valor económico, más allá del valor social, es con el ánimo de que se entienda de que eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que cuando llueve, esa casa se inunda. La consecuencia es que cuando no llueve, esa casa no tiene reservas de sombra, no tiene reservas de agua, y, bueno, y así sucesivamente podríamos aquí extendernos a la segunda podcast, que más bien te vamos a hacer invitación, pero como el invitado es su merced, más bien le devuelvo la pregunta. Sí, es importantísimo. Quería yo más bien, y Bianca, ¿querías hablar? A ver, es que sí, ambos temas. Por un lado, haciendo el mejor esfuerzo por responder tu pregunta, creo que a nivel sistémico, el desarrollo que se ha construido de las modernas civilizaciones, vamos a llamarle así, la indisciplina, porque no le podemos llamar la disciplina de uso, sino más bien la indisciplina con la que hemos utilizado los recursos, nos obliga a repensar. Ya ni siquiera es el tema migratorio de desplazamiento de una comunidad, ni tampoco el montaje de una infraestructura para proveerles de agua hasta donde estén, porque muchas veces es casi inviable a nivel presupuesto, a nivel incluso jurisdicciones políticas por territorio, X cantidad de factores que influyen. Yo lo que te preguntaría de vuelta, porque, insisto, aquí la voz que queremos escuchar es la tuya, Diego. ¿Qué se puede lograr desde las posiciones de toma de decisiones? Porque entiendo que estar en el poder
como servidor público no te vuelve todopoderoso ni invencible. Muchas veces es de hecho al revés. Te limita y te ata de manos porque hay un marco operativo, un marco jurídico que no te da todas las libertades. Concretando, la pregunta que me gustaría devolver en esta visión de que es un efecto sistémico, no aislado de la comunidad. ¿Qué futuros ves que vienen para la humanidad con el paso que llevamos? Y desde estos futuros probables, ¿qué podemos hacer como humanidad? ¿Puedes repetir, por favor? Justo se me fue la señal, lo lamento. La pregunta sería condensada en ¿cuáles son los futuros probables a los que ves que estamos por enfrentarnos? Y desde el presente, ¿qué podemos hacer como humanidad? Vamos por partes. Yo realmente veo algo muy importantísimo. Nosotros como servidores públicos no tenemos poder. Al contrario, como dice la palabra servidor, tenemos que servir a la ciudadanía y eso ha sido un concepto muy básico, ¿no? Indiferentemente en donde estés, indiferentemente qué puesto que estés, realmente lo importante es servir a la ciudadanía, servir y sobre todo ser una herramienta para poder mejorar en el ámbito que tú estés, en el área que tú te encuentres. Eh, los futuros probables, muy claros, ¿no? Y el más catastrófico, quedarnos sin agua dulce, sin agua que nos podemos contemplar y todo ello. Ahora, ¿qué podríamos realizarlo de manera pública? Podría repetir el tema de incentivos, ya no solo sanciones, porque las políticas ya contaminaste el agua, botaste el agua, te captamos, tenemos tu foto que tú estabas con tu carro botando la basura a los cuerpos hídricos y bueno, tienes tu sanción, 50 salarios básicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si igual entramos con la lógica retroactiva, la parte positiva? ¿Qué tal si comenzamos a incentivar a la gente, comenzamos a motivar a que realmente, bueno, tú cuidas tu cuerpo hídrico y yo te cancelo? Es el tema de sociobosque. Hay una política pública que existe, un programa acá, dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, el tema de sociobosque. El Estado, con financiamiento de ONGs, financiamiento mismo del Estado, te compran las áreas para que no puedan ser intervenidas y puedan ser declaradas de todo para cuidado del medio ambiente y que no existan actividades antrópicas, similar a las APH, a las áreas de protección hídrica. Son declaraciones que realizamos como ministerio al área que exista, que se está interviniendo de manera antrópica y que está afectando las recargas de nuestros acuíferos. Vuelvo y repito, vamos a la pregunta del contexto desde el principio. ¿Qué es mejor? ¿Buscar más fuentes de agua o irnos a la luna, gastar, y vamos a la luna a gastar para encontrar fuentes de agua en la luna, porque ya no hay aquí en la Tierra? Pero ¿qué tal si en la Tierra empezamos a cuidar, a protegerlas, a cuidar nuestras fuentes, a nuestras recargas hídricas, a cuidar la calidad que nosotros consumimos y la calidad de agua que nosotros entregamos? Esas son, para mí, son acciones a mediano y a largo plazo que podemos ejecutar, porque lo más catastrófico que se nos avecina es quedarnos sin agua dulce. Y es una realidad. ¿A cuánto tiempo podría suceder esto? Yo consideraría que de acuerdo a cómo estamos, unos 30 años, unos 40 años, estaríamos ya con ese conflicto. Si actualmente ya estamos con ese conflicto. De hecho, vienen muchos ciudadanos de nosotros, dicen, no tengo agua, voy a buscar más agua, pero realmente hay lugares, hay comunidades en diferentes puntos de aquí del Ecuador que ellos quieren buscar una nueva fuente de agua por escasez, pero se dan cuenta, me doy cuenta ya revisando de manera técnica como hidráulico, que ellos tienen las aguas no contabilizadas que nosotros llamamos ANCs, de acuerdo al Banco de Desarrollo Interamericano que existe. Aquí esas ANCs tienen a ser apenas del 90%, del 95%. ¿Qué quiere decir? Yo capto 1 litro de agua y del litro de agua de mi botella voy a obtener solo 0.5 litros, o 0.05 litros, o 0.10 litros. Y el 0.9 litros, del 0.8 litros, se están desperdiciando, están contaminando, están robando. Hay gente que hace conexiones clandestinas, eso es robar. Y vienen esas comunidades a decirnos, hay que necesitamos agua. No tengo agua. Cuando te das cuenta que tienes que cuidar el agua. Pero hay otras situaciones que realmente ya no hay agua por el tema factor climático. Mira bien, aquí actualmente en Ecuador estamos viviendo y entiendo que en toda Latinoamérica estamos viendo donde que la climatología ya no es predecible, es impredecible.
los puntos máximos mínimos que normalmente en estadística nos dan la media, la variante, nos daban para poder nosotros descifrar, no descifrar ni adivinar, sino predecir, esa es la palabra, predecir Es qué más bien como una clima vamos a inferencia tener. probabilística, ¿no? Correcto. Entonces, pero ahorita ya no hay cómo, porque realmente los puntos mínimos máximos ya no están en los cotidianos, ya no son la moderna, que nosotros llamamos estadísticamente, ya no es de una manera recta, sino más bien ya son picos de manera logarítmica. Wow. Entonces, ¿qué podemos hacer ya con este clima? Vuelvo y Y, repito, es cuidar. Ya, y respecto a, por ejemplo, el consumo que tiene la industria tecnológica, la industria de alimentos, ¿hay algo que podemos hacer? ¿Hay algo en nuestras manos? ¿Algún cambio de consumo, tal vez? el tema industrial, si nosotros iniciamos con el tema de vivienda, el tema comunitario, lo podría decir de manera local, nosotros empezamos a hacer los cambios. Créeme que nosotros ya con las empresas, con la industria, ya se puede actuar de otra manera, netamente. Una empresa, una industria, normalmente el objetivo es ganar, tener una tasa de retorno lo más pronto posible, tener ganancias a lo máximo que más pueda lograr los porcentajes. Pero ahora entendamos que hay industrias en Latinoamérica que ya están invirtiendo, ya están aportando, ya están apostando a lo que es insumos, herramientas ecológicas. Por decir, el tema de los detergentes que utilizan para limpiar los baños, los detergentes que utilizan para limpiar los pisos, ya no lo utilizan de manera industrial, como los que contaminan normalmente, sino ya utilizan insumos ecológicos. Ahora, si bien yo también tengo mucho conocimiento en Europa, ya están incentivando. A ver, tu empresa utiliza insumos ecológicos, entonces nosotros te eliminamos o te bajamos el interés, el impuesto a la renta, el impuesto a la hacienda, el impuesto de que exista el Estado. Eso es incentivar, son políticas que deben desarrollarse. Pero yo pienso, igual lo repito, creo que debemos empezar desde nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro entorno, cambiando nuestras costumbres, utilizando métodos ya más ecológicos y sobre todo poder aportar el tema de cuidado de nuestras recargas hídricas, que para mí es lo más esencial. Yo creo que hemos un resumen de lo que hemos realizado todo este podcast y no, es importante, ¿no? Y la pregunta que hice al final era, ¿qué tal si es que no tienen agua? Y les dejo también un abrebocas, como dicen, ¿no? Un temita que puedan investigarlo las personas que nos están oyendo, nos están observando. ¿Qué tal si que comenzamos a practicar el cosechar agua? Cosechar agua. Cosechar agua es algo muy interesante, son prácticas ancestrales que se aplicaba aquí en Latinoamérica y que ya no lo realizamos. El cosechar Definitivamente agua. necesitamos un capítulo dedicado a ese término, ¿eh? Y por eso digo, les dejo para que investiguen nuestra audiencia, y a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que puedan averiguar el cosechar agua, que es importantísimo, métodos, técnicas, la parte social, la parte comunitaria, la parte local, la parte de Estado y las técnicas hidráulicas, sanitarias que podemos aplicar desde allá. Wow, aplicaban nuestros aborígenes. ¿Por qué no podemos mejorarlo ahorita que tenemos mucho más herramientas? Tremendo, Importante. tremendo. Maestro, yo creo que indiscutiblemente habrá que invitar a Diego, hay que agendar ya mismo cuándo va a ser la siguiente sesión, porque me deja ahí como dijimos, este abrebocas. Y a ver, No, importantísimo, ¿no? Y más bien les agradezco el antesala, quiero tomarme un minuto para agradecerles, porque vuelvo y considero que yo puedo vivir sin varios como electricidad, como otros factores, pero sin agua no lo puedo, ¿no? Y de menos en varios países el tema del agua, que para mí es importantísimo. Si el agua fluye, el país desarrolla. Sí, eso también es una frase importantísima que hemos tenido. Y estamos acá de manera técnica tratando de prepararnos, gobernanza de agua, el tema hidráulico, la manera técnica, cómo podemos utilizar también con menor presupuesto que tengan ejecutar varios factores. Y estamos a las órdenes, un gustazo, más bien, me voy ya despidiendo de este minuto y no me queda más que agradecerles por este espacio, a todas las personas que nos han oído y nos van a oír, a las personas que nos han visto, para también tengan un poquito más de concientización con el tema del agua. No vale ser experto para cuidarlo. No hace falta estudiar varios años en el tema hidráulico para poder protegerlo
no hace falta tener varios años de edad o de experiencia para nosotros poder empezar a tener métodos y actividades que nos pueden ayudar a no generar basura y cuidar nuestro agua. Por ahí, maestro, el micrófono está muteado, nos estamos perdiendo su participación. No, esas son prácticas que uno va aprendiendo en el transcurso, que uno va tan emocionado que se le olvida algo tan sencillo como abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias, Diego, por acompañarnos, muchas gracias, Bianco, muchas gracias, doctor Ivanier, por estar en el día de hoy en esta podcast sobre el agua, únicamente tertuliando. Y en ese sentido, pues ya quedamos comprometidos a hacer no dos, sino ya vi ahí que íbamos como en el 7º, 8º podcast que habría que invitar, habría que generar una casilla, un archivero general para tratar la temática, no solo con Diego, sino además de eso, con otros expertos. Por supuesto que ese día ponemos a Diego a que le haga las preguntas, ya que nos hace preguntas a nosotros, es ese día que él formule las preguntas a los otros compañeros expertos, porque este es un tema que no acaba, ¿no? Eso es lo bonito de esto, que por mucho que lo tratemos, por muchas soluciones teóricas y prácticas que hagamos, no existe la solución definitiva, sino más bien existe el conjunto de soluciones que debemos aplicar en conjunto, Estado, sector privado, persona común, ¿cierto? Para que recursos tan valiosos como el agua no se nos hagan tan escasos en un continente, en una zona que se supondría que tiene abundancia del recurso, ¿sí? Porque si fuésemos otro tipo de sociedades o continentes donde no hay abundancia del recurso, pues hay que aprovechar el que hay. Pero cuando ya uno va a mirar y se percata la gran cuenca hídrica que está en Latinoamérica, y especialmente en América, generalmente, todo el continente, resulta inadmisible pensarse que tengamos que pasar por sociedades que escasee el agua, que no tengan acceso al líquido y que además de eso lo estemos despilfarrando y lo estemos dañando. Para todos ustedes, muchas gracias. Les esperamos próximamente en Únicamente Tertuliando y muchas bendiciones, Diego, muchas bendiciones, Bianco, muchas bendiciones, doctor Ivanier. Mil gracias por el día de hoy.